Hola, hola, buenas. Hola, Bueno, ya profe. iniciamos la grabación de este encuentro. Tenemos 33 asistentes. Ok, listo, muy bien, mi profe. Bueno, así como dijo la profe Lorena, damos inicio a nuestro encuentro. Cordial saludo, estudiantes de nuestro curso de pensamiento lógico matemático. Bienvenidos sean ustedes a este encuentro pedagógico final, porque ya es nuestro último encuentro que tendremos en el curso. Que eso comprende este encuentro que tenemos el día de hoy, es dar indicaciones de nuestra postarea y igualmente pues, desarrollar un taller que va a ser muy significativo para que ustedes el fin de semana puedan presentar esa evaluación final POT que corresponde a esa prueba objetiva cerrada, nuestro cuestionario de evaluación que tendremos, ¿cierto?, en nuestro cierre final del curso. Hay que aclararles a ustedes que esa prueba es una prueba nacional, ¿cierto? Que incluye los contenidos de la evaluación inicial y las evaluaciones intermedias del curso. Es decir, cuando hablamos de esa evaluación inicial es nuestro momento inicial que fue la pretarea y cuando hablamos de esas evaluaciones intermedias hablamos de tarea 1, tarea 2 y tarea 3 de nuestras unidades vistas durante el curso. Así es que, como siempre, indicándoles a ustedes que este curso está bajo la dirección de la ingeniera Carolina Castaño y de las tutoras a cargo, Jamie Lorena Mesita, que es la profe que siempre nos acompaña a nosotros en nuestros encuentros de CIPAS y que también ahora nos va a ayudar en ese desarrollo de nuestro taller, y de quienes habla Nini Joana Vargas. Así que todos sean muy bienvenidos. Esperemos que esta actividad nos sirva, fortalezca aquellos contenidos que de pronto hemos olvidado para el día de presentar nuestra PO, que es este fin de semana, 3 y 4 de diciembre. Como siempre, nosotros en nuestras actividades que tenemos en desarrollo de agenda de nuestro curso, hay unos objetivos principales que queremos lograr, ¿cierto? Para llevar un excelente desarrollo en nuestro curso, y en este caso, pues no hay que dejarlo a un lado porque esa tarea, esta evaluación final, tiene un objetivo general que es evaluar, como les decía anteriormente, esos conceptos desarrollados de nuestras unidades. Igualmente con esos objetivos específicos, que es reconocer, pues cierto, los conceptos básicos que nosotros aprendimos durante el curso, en ese lenguaje de simbología, de ese lenguaje natural y todo eso que tiene que ver con la elaboración de tablas de verdad y las reglas de inferencia lógica. Es decir, cada uno, como indicamos en nuestras unidades, que tenían sus objetivos específicos, porque vamos a identificar, vamos a aplicar todo lo que tiene que ver con nuestra teoría de conjuntos, cuantificadores y esas proposiciones categóricas que nosotros llevamos a nuestra vida real en la aplicabilidad. Entonces, aquí, como siempre, traemos nosotros nuestra agenda del curso. ¿Por qué siempre traemos en nuestros encuentros esto, plasmada esa agenda del curso? Porque algunos no lo tenemos ni en cuenta. Recuerde que esa agenda nos está indicando nosotros con esos colores también la alerta que tenemos cuando se nos va a cerrar esa actividad, cuando estamos en el proceso de apertura y cuando, ¿cierto?, ya se ha cerrado la actividad como tal. De igual manera, como podemos observar, ya se entregó tarea 3, ¿cierto? Estamos en el proceso de cierre y calificación de tarea 3, que eso corresponde desde la parte inicial y la parte intermedia, como decíamos, de esa evaluación inicial, de ese momento intermedio, al 75% de nuestro curso. ¿Qué nos hace falta? Un 25% para completar el 100% del curso. Y ese 25% del curso corresponde a esa prueba objetiva cerrada, la POT, ¿cierto? Que ese es el momento que nosotros vamos a evaluar, es la evaluación, ¿cierto?, de esos contenidos que nosotros adquirimos durante nuestro periodo académico 1604. ¿Sí? Entonces esa postarea que nos va a identificar a nosotros, pues igualmente va a ser un tipo de actividad individual. El peso evaluativo que tiene son 125 puntos de los 500 puntos del curso, y que solamente se va a desarrollar, ¿cierto?, el 3 y el 4 de diciembre. Aquí nuestra agenda nos lo dice muy claramente. 3 y 4 de diciembre es una evaluación que más adelante pues, vamos a explicar ese tipo de preguntas con las que vamos a obtener, ¿cierto? De igual manera, aquí podemos observar dónde vamos a ingresar y dónde vamos a encontrar esa evaluación BOT. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues lógicamente, es ingresar al campus de ese entorno de evaluación, como podemos obtener en nuestro tercer y último entorno. Luego nos dice que hay que dar clic donde dice, aquí dice evaluación final, y luego dice postarea evaluación final por cuestionario de evaluación. Hay que dar clic ahí y ahí automáticamente comienza, ¿cierto? Nos está indicando a nosotros que él solamente va a tener un intento
¿cierto? Para presentar la evaluación, que ese cuestionario no está disponible sino hasta el sábado 3 de diciembre, ¿cierto? Y obviamente se va a cerrar ese cuestionario hasta el 4 de diciembre. Profe, ¿yo puedo contestar el cuestionario 11 de la noche del sábado? Sí, señora, porque el sábado 3 de diciembre a las 00 se habilita y se cierra hasta el 4 de diciembre a las 11:55 de la noche. ¿Cuánto tiempo van a tener? 2 horas. Es decir, que luego de dar ustedes iniciar el intento, pues van a empezar a resolver su evaluación. Entonces hay que tener muy en cuenta, porque esta prueba nacional nos va a indicar a nosotros que son 125 puntos, como le decía, y que va a tener un número de preguntas correspondiente a 25 que van a estar relacionadas a las unidades, como dije anteriormente, y que tiene un máximo su máximo son 2 horas, como decía, que son 120 minutos. Van a encontrar un tipo de pregunta, ¿cierto? Con selección múltiple, con única respuesta. Van a encontrar también preguntas con selección múltiple, con múltiple respuesta, y van a encontrar preguntas de análisis de relación. Nos dice que ese tipo de realimentación es automática, así como la pretarea, la presentaron y ustedes van a tener de una vez su calificación. Antes teníamos 2 opciones para presentar, ahora en esta evaluación final solamente tenemos una opción. Por eso hay que tener muy en cuenta y ahorita vamos a dar unas recomendaciones muy específicas y muy importantes para que ustedes vayan tomando apunte y tengan en cuenta para ese momento de presentar la evaluación. Nos vamos a ir ahora a dar como una opción de cómo son ustedes esos tipos de preguntas que se van a encontrar. Ya dijimos que son 3 tipos de preguntas. Una de ellas la selección múltiple con única respuesta. Entonces, en ese tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuestas. Las opciones de respuesta las encontramos con A, B, C y D. Solo una de esas respuestas corresponde correctamente a la pregunta. Entonces, ustedes lo que tienen que es analizar primero la pregunta, leerla muy detenidamente y identificar a qué tipo de preguntas nos están encaminando. En este caso nos dan ese enunciado. Nos dice que la definición correcta de un conjunto universal es, y nos dan 4 opciones, A, B, C y D. En el A nos dice que son conjuntos formados por todos los elementos de estudio dentro de un contexto determinado. B nos dice que es un conjunto que presenta un número infinito de elementos. C nos dice que es un conjunto que no está formado por ningún elemento. Y D nos dice que es un conjunto que presenta un número finito de elementos. Como podemos observar, ¿cierto? Ya ahí podemos ver que tenemos una seleccionada que es la A, porque es así, porque la definición de conjunto, ¿cierto? Es formado, ¿cierto? Por elementos de estudio dentro de un contexto determinado. Si estamos hablando de animales, pues de una característica en especial, ¿cierto? Entonces es la única opción que miramos que tiene esa veracidad, entonces la seleccionamos. Eso es con una única respuesta. Luego nos dice qué tipo de pregunta también podemos encontrar, que es la de selección múltiple con respuestas múltiples. Es decir, que podemos encontrar con una o 2 respuestas. Que nos dice que ese tipo de pregunta se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta, que nos va a decir que es 1, 2, 3 y 4. Ya selecciona y solo 2 de esas opciones corresponde, ¿cierto? Responde correctamente a la pregunta. En este caso nos dan un enunciado que indica cuando se estudia la validez de una proposición compuesta, independientemente de los enunciados que conforman las diferentes proposiciones, puede ocurrir que la tabla de verdad que se deriva conduzca a, dice una tautología, 2, una recomendación, 3, una contingencia y 4, una negación. Como podemos observar, tenemos en cada uno de ellos, 1, 2, 3 y 4, una indicación, ¿cierto? Nosotros a ver esas proposiciones que nosotros estamos determinando a qué nos conlleva, ¿cierto? A qué nos conduce, indicando que nosotros sabemos ya que cuando tenemos esa validez de esa proposición compuesta, a qué nos puede llegar, teniendo en cuenta esas tablas de verdad que nosotros realizamos. Luego nos dice marque D si 3 y 4 son correctas. B, marque B si 1 y 2 son correctas. Marque A si 1 y 2 son correctas. Y D, marque C si 2 y 4 son correctas. Entonces lo que nosotros tenemos que observar en ese 1, 2 y 3 y 4 que nos dan al comienzo después del enunciado es ver cuál de ellas sí nos indica a nosotros, ¿cierto?
o nos indica, ¿cierto? Cuando damos ese resultado de tabla, a qué nos lleva a nosotros. Una recomendación no está dentro de ellos, no estamos hablando de ellos, y una negación, pues estaríamos hablando de una proposición como tal, no el resultado de las tablas que nos da. Cuando hablamos de una tautología, sí estamos hablando del resultado de la tabla de la veracidad que nos da, y cuando hablamos de una contingencia también, en este caso sería 1 y 3. Entonces, por eso podemos observar que seleccionamos la B cuando dice marque B si 1 y 3 son correctas. Entonces, por eso se da la definición o la respuesta de selección de la B. Entonces, lo que hay que tener en análisis, leer muy bien detenidamente, tener en cuenta que ustedes tienen 2 horas para contestar esas 25 preguntas y tener mucha calma en ello. Y la última que vamos a encontrar es un tipo de pregunta de relación. Ese tipo de pregunta, cosa de proposiciones. Así, una afirmación y una razón, unidas por la palabra ¿por qué? El estudiante debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une. Para responder este tipo de preguntas, debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta elegida de acuerdo con las opciones dadas. Entonces nos van a dar un enunciado, estudiantes, y nos dice la intersección entre dos conjuntos A y B se define como el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto B. ¿Por qué? Mire que siempre va a estar el enlace porque si se demuestra simbólicamente la intersección se expresa como A, y mire el símbolo de la intersección que sí coincide con lo que estamos hablando, dice A intersección B es igual, ¿cierto? Nos dice que X tal que X, es decir, que esos elementos pertenecen a ese conjunto A y que X pertenece también al conjunto B, es decir, que esos elementos que pertenecen simultáneamente a los dos conjuntos, ¿cierto? Entonces dice, seleccione una, dice A, márquese si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. Marque D si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Marque B si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una. Explicación correcta de la afirmación. Dice, D, marque A si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación. Es así. ¿Por qué? Porque nos están indicando, nos están dando a nosotros a conocer que la intersección entre esos dos conjuntos A y B se define, ¿cierto? Y que están parte de todos los elementos que pertenecen simultáneamente, es decir, que comparten gusto, que están entre, ¿cierto? Que están ahí a la vez los dos. Y lo que nos están dando simbólicamente, ¿cierto? Que sería la razón de que nos están explicando lo que nos están dando a conocer de la intersección, también es verdadera porque coincide con su símbolo de intersección y nos están diciendo que esos elementos, ¿cierto?, pertenecen a y que a la vez también pertenecen al conjunto. Ve, hay que tener en cuenta que tiene ese conector lógico y que eso también es parte esencial para indicar que sí estamos hablando de una intersección de conjuntos. Por ende, entonces se da la respuesta, ¿cierto?, que la explicación correcta a esa afirmación es la D. Es así que vamos a encontrar esos 3 tipos de preguntas. A lo que yo llegaba a ustedes, que es como tenemos esa evaluación en línea, una evaluación que ustedes tienen que tener muy buena conectividad, las invitaciones son a aquellas personas que de pronto vienen a la parte rural, que muchos se han manifestado indicando eso, que no tienen buena conectividad, que de pronto ese fin de semana se les va a presentar algún inconveniente, que bueno, lo que tienen que tener y nos vamos aquí es a dar todas esas recomendaciones para tener en cuenta. Una de ellas es recordarles que se, segundo, si pasa así sea un segundo en el tiempo establecido para la presentación de esta evaluación en línea, el sistema registra como nota definitiva 0. ¿Sí? Entonces tienen que tenerlo muy claro. Si no responde a alguna pregunta o se deja abierta el cuestionario sin dar la opción guardar y enviar, la nota de la evaluación final será 0 y no se abrirá nuevamente. Entonces tienen que tener claro eso. Por eso les digo que tener muy buena conectividad para que pueda fluir muy bien en el caso de poder responder e ir guardando ustedes sus respuestas.
no deje para el día del cierre de la presentación. Es 3 y 4 de diciembre, sábado y domingo. ¿Qué pasa? Si cenamos para el día domingo, se va a congestionar la plataforma, de pronto vamos a poseer problemas porque todo el mundo quiere ingresar y siempre lo hacen el domingo después de mediodía, recordando que hasta a las 11:55 va a tener plazo, pero obviamente si van a ingresar, son muchos los estudiantes que van a presentar POT ese día. Otros cursos también tienen habilitado para ese mismo día. De las recomendaciones es, como se habilita desde el sábado, que ustedes puedan tener y sacar el espacio el sábado para que no van a presentar ningún inconveniente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se habilita de nuevo esa actividad, ¿sí? Fuera de fecha. Si usted no tiene algún soporte médico o algo que de verdad pasó, pues va a ser muy que vuelvan otra vez a habilitar la evaluación, ¿sí? Para tener en cuenta también tomar pantallazos del problema, porque si usted no pudieron habilitar el cuestionario y no pueden, vayan tomando pantallazo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos organizar en un documento con el nombre de ustedes cada uno debe hacer eso, el número del grupo, tomar el pantallazo. ¿Para qué? Porque eso solamente con esos soportes nosotros se puede enviar a la directora del curso, como les decía anteriormente, carolinacastaño@una.edu.co, que es el correo de la directora, porque ella es la única que tiene potestad de volver a habilitar esa evaluación. Nosotros tenemos un puente para indicarles de pronto a ellas, aquellos estudiantes que de pronto no se puedan comunicar con ella directamente por su correo electrónico, pero es la única persona que ella puede habilitar. Ella analiza, estudia el caso y dirá, se puede habilitar, pero tiene que ser de inmediatos, es decir, no van a esperar hasta, si se presenta sábado y domingo y no pudieron presentar su evaluación, no van a llegar ya el miércoles, jueves de la siguiente semana a indicarlo, porque eso tiene que ser lunes a primera hora, porque ella va habilitando, ella va, como le digo, no son los van a tener muchos correos porque de pronto se presentan muchos inconvenientes, entonces la idea es que ella pueda observar y mirar y analizar para poder dar esa oportunidad a aquellas personas que de verdad presentan algún inconveniente. Entonces, tomar evidencia, se están presentando muy bien su POT, tomar evidencia por si hay alguna falla, entonces recomendarles mucho eso porque va a ser muy difícil que se aperture sin alguna argumentación esa nueva evaluación. Bueno, aquí venimos también a hablar algo muy importante que son sobre los supletorios, ¿sí? Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostradas en los términos establecidos por el Código Civil, bueno, eso nos indica a nosotros que el estudiante no puede cumplir con la fecha prevista para la presentación de la evaluación final. El estudiante deberá solicitar el examen supletorio dentro de los 3 días calendario siguientes a la fecha programada para la evaluación mediante solicitud escrita al director del centro, presentando los soportes respectivos de su caso, del por qué no pudieron presentar la evaluación final. Muchos estudiantes no presentan la evaluación final y no logran aprobar el curso, pero si presentando esa evaluación, así sean con 10, 15, 20 puntos, pueden aprobar el curso, entonces obviamente necesitan esa evaluación, pero no pudieron por X o Y motivo. Entonces es ahí donde ustedes pueden pagar supletorio. Eso tiene un costo, en este momento no pude definir bien el costo, pero tiene un costo y solamente se puede presentar entre las fechas del 14 al 15 de diciembre, ¿sí? Entonces hay que hacer eso nos dice el artículo 63 del Reglamento General del Estudiante, donde ustedes pueden hacer la petición para presentar ese supletorio y solamente esas son las fechas establecidas para que lo tengan muy en cuenta. Igualmente para aquellos estudiantes que tienen para hacer habilitación, ¿sí? Recordarles a ustedes que tienen que tener, ¿cierto? Una calificación, de acuerdo a la calificación definida, inferiores a 3 puntos, pero tienen que ser también mayores a 2 puntos, los que tienen 2.5, 2.2, bueno, esos pueden hacer una habilitación del curso, ¿sí? Porque nuestro curso de primera matrícula, pensamiento lógico, es habilitable. Entonces, en ese periodo, ustedes lo que hacen también es hacer directamente, pagar, porque también tienen que pagar para esa habilitación, y las fechas estipuladas es del 16 al 20 de diciembre. Entonces, esas fechas son importantes para que lo tengan ahí en cuenta. Igualmente, se estará enviando esa información también. Entonces, hasta el momento, preguntas, dudas e inquietudes sobre esa parte, los escucho.
Estudiantes, ¿hay alguna pregunta sobre el desarrollo, cómo se llevará a cabo el desarrollo de nuestra prueba objetiva cerrada POD del curso? No, señora, Profe, a mí me quedó nadie muy claro. levantaba la mano. No, señora. Ok. Tutora, disculpe, yo tengo una Sí, consulta. señora. Por el momento, Sí, señora. que no. En cuanto a la evaluación, ¿con cuánto pasa uno? O sea, después de qué puntaje se pasa el test. De pronto no escuché o no sé. Bueno, me indica que cuánto puntaje aprueba el test. Bueno, esta evaluación nosotros, por eso les 70. indicaba. Con 75 puntos, mi profe. Correcto, Del sí, señora. Ya 125. iba a explicarle a ellos que son 125 puntos el total de la prueba, ¿sí? 25 preguntas, 125 puntos y la aprobamos con 75 puntos. Pero ojo, lo ideal es que ustedes la presenten la evaluación. ¿Sí? Recuerden que así sea 50 puntos que nosotros tengamos en esa evaluación, pues van a ser más que cero que dejarla de presentar, ¿no? Entonces la invitación es a eso, también a no dejarla de presentar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿alguien más con la mano arriba? Mi profe Lorena, no puedo visualizar acá. Buenas noches, profe. Sí, buenas noches. Profe, qué pena. Pues estaba escuchando pues que no hay forma de aplazar el examen, pero por cuestiones de trabajo, pues yo salgo el fin de semana, como trabajamos en vacunación, a una vereda que no hay señal. Entonces tendría que hacerlo desde ahora, o tendría que yo ese día tener pruebas para pues de pronto poderla hacer el día lunes o otro día. Bueno, sí, señora. Te indicaba, toca directamente con la directora del curso, Carolina Castaño, toca enviarle a ella esas notificaciones que a ustedes les envían, que de pronto no van a tener internet ese fin de semana, ¿sí? Que no van a tener conectividad, que no va a haber energía, y enviarle ese comunicado que les hacen llegar a ustedes, a la directora, para que ella lo tenga muy presente y pues le pueda habilitar a ustedes el lunes a primera hora o no sé, ya le toca directamente con ella, ¿sí? Bueno, Buenas profe, noches, gracias. tutora. Una pregunta. ¿La evaluación solo se puede presentar sábado y domingo o sábado, viernes y domingo? No, señora, sábado y domingo, 3 y 4 de Sábado y diciembre. Solo ese día. Tutora, una pregunta. ¿Para esta evaluación hay que hacer reconocimiento facial? No, señora, nuestro curso hasta el momento no se ha sido notificado y no, normal, solamente ingresan ustedes y pueden presentar su evaluación. Profe Lorena, de pronto usted tiene algún... Señora. Profe, una pregunta. Hola, hola, ¿me Es- escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ah, ok, listo, mi profe, es que se me va como el sonido, no sé qué está pasando. Bueno, no, indicaba que, señora. Por aquí alguien quiere hacer una pregunta, creo que Cristian. Sí, sí, señora. En el caso en el que uno esté presentando la prueba y se vaya la luz o se vaya la internet, ¿se pierde la oportunidad o cómo funciona ahí? Sí, claro, a eso es lo que nosotros llevamos que de pronto se presentan los inconvenientes y lo que debe de tener en cuenta. Vaya tomando pantallazos, ¿sí? Tomando evidencia de lo que usted va desarrollando. Algunas veces, ¿qué pasa? Él no le guarda y cuando usted va a volver a ingresar, a presentarla, obviamente, si usted ya había ingresado y ya iba dando soluciones a las respuestas, ¿cierto? Entonces, él automáticamente ya le tomó, como es un solo intento, entonces por eso son muchas las recomendaciones. Entonces, lo ideal que es ir tomando pantallazos y se presenta ese inconveniente que se fue la energía, mira, tenemos ya ahí el soporte,
¿cierto? De que usted estaba presentando muy bien su evaluación, pero se fue la energía y ahí quedó. Y ahí pues obviamente ella va a revisar porque va a mirar por el tiempo que usted estuvo, ingresó, hasta qué tiempo se le cortó también su evaluación. Entonces ella hace el análisis y ya va a indicar que fue por problemas que se salió, que conectividad o internet. Y entonces por eso necesitamos esos soportes para que ella misma revise y analice. Listo, señora, muchas gracias. Bueno, señor, ¿quién más? Profe Lorena, ¿algo para usted indicar en esta parte o quedó todo claro? No, tengo algunas cositas que mencionarles, pero lo voy a hacer en la práctica cuando ingresemos al campus y les muestre cómo van a aparecer las pruebas. Ok, ok, listo, mi profe. Entonces seguimos, ¿no hay nadie más? Todo claro, profe. Ok, muy bien. Entonces nosotros vamos a empezar como a ver esas temáticas y recordar un poco, mirar así abuelo de pájaro, nosotros lo que miramos en esas unidades. ¿Por qué? Porque pues ahora al finalizar vamos a hacer una actividad donde ustedes van a tener en cuenta pues eso, porque va a ser algo parecido a lo que ustedes van a vivir este fin de semana en esa prueba objetiva cerrada. Entonces, ¿me escuchan fuerte y claro? Sí, señora. Sí, profe. Ok, bueno, Sí, teniendo en profe. Sí, cuenta eso, señora. como siempre, bueno, muchas gracias por confirmar, tenemos en nuestra unidad 1, como en todas nuestras unidades, siempre tenemos 4 ejercicios a desarrollar, cada uno de ellos, ¿cierto? Tenía su tema como tal. En este caso teníamos en nuestra unidad 1, ¿cierto? Que hablábamos nosotros sobre proposiciones y tablas de verdad, ¿cierto? Sobre las reglas de inferencia, esa aplicación de esas reglas de inferencia y ese cuarto ejercicio que era el que consolidaba todas esas esos 3 ejercicios anteriores con esos problemas de aplicabilidad. Siempre lo hacíamos como en ese diario vivir en nuestra vida cotidiana. Para ello nosotros tenemos que tener muy claro lo que son aquellas proposiciones, ¿cierto? Teniendo en cuenta que es una oración afirmativa que puede ser verdadera y que puede ser falsa. Esto siempre lo estamos viendo, esas proposiciones simples desde nuestra primera unidad y nos sirve hasta para nuestra última unidad, teniendo claro, ¿cierto? Que podemos utilizar nosotros y que lo vemos en nuestros argumentos que nos dan en esos ejercicios. Entonces, a veces nos dicen a nosotros que no siempre nosotros podemos evidenciar una proposición, ¿cierto? Porque nosotros tenemos esas proposiciones simples, esas anatómicas y esas compuestas o llamadas también moleculares, que siempre las vamos a representar con letras minúsculas de nuestro abecedario y siempre tenemos como ejemplo, ¿cierto? Lo que es la P, la Q, la R y la S, que son las que más utilizamos. Aquí encontramos unos ejemplos de esas proposiciones simples. Aquí, como podemos observar, tenemos un interrogante. ¿Vas a la playa en vacaciones? Se está preguntando. Por ende, podemos decir que no es una proposición, porque no podemos decir que es verdadero o que es falso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, es una pregunta, ¿cierto? Hay un interrogante entre él. No podemos decir que es una oración afirmativa. Tampoco que tiene esa falsedad o que tiene esa veracidad. Luego nos dicen que Carlos Vives es colombiano. Como podemos observar, ¿cierto? Podemos decir que puede ser una proposición simple, ¿cierto? ¿Por qué? Porque podemos decir que tiene una veracidad o puede ser falso. Entonces, por ello podemos decir que sí es una proposición simple. Luego nos dice que Jaime Rodríguez juega béisbol. También podemos evidenciar lo mismo. Podemos ver que es una oración, ¿cierto? Que puede ser verdadera o que puede ser falsa. Bueno, aquí podemos observar con lo que tenemos para esas proposiciones compuestas, moleculares o simples o anatómicas. Hay que recordar que nosotros siempre tenemos aquellas proposiciones simples identificadas, como les decía antes, con cada una de esas letras minúsculas del abecedario, ¿cierto? Y que se pueden expresar directamente en una sola oración, teniendo en cuenta que luego nosotros encontramos todas esas proposiciones que si tienen conectores lógicos, ¿cierto? O que tienen alguna negación, pues ya venimos a nosotros llamar a esas proposiciones compuestas o moleculares. Aquí podemos observar que desde que vinamos esa primera unidad siempre se hizo claro en esos conectores lógicos que llamábamos nosotros o esa parte gramatical, ¿cierto? Que tenían en la parte de ellos cuando tenían negación que contaba con ese no, que si tenía el conector lógico o, que si tenía el conector lógico y, el sí, solo sí, o el condicional que sería el sí entonces.
Aquí tenemos negación, bicondicional, disyunción, condicional y conjunción. Aquí tenemos el conectivo, ¿no? Que sería la negación, el o, que es la disyunción, el y, conjunción, el sí, entonces, que es el condicional, y el sí, solo el sí, el bicondicional. Teniendo en cuenta asimismo la parte simbólica, que es lo principal que nosotros tenemos que tener claro en esa parte para poder nosotros determinar esos argumentos tanto natural y simbólicamente que nos dan. Entonces, eso no hay que dejarlo a un lado. Esta parte es muy importante porque hasta nuestra última unidad son primordiales para ver el desarrollo, son ayuda mucho hasta para determinar esa clase de operaciones entre conjuntos que nosotros podemos ver y identificar en cada uno de los argumentos dados. Luego nos dicen a nosotros que vamos a ver esa parte de la operatividad, ¿cierto? En esos argumentos que nos dan, como podemos observar, los llevamos nosotros ya al contexto y tenemos, si programan actividades académicas, entonces ya tenemos un conector lógico que es el sí, que está en el antecedente, entonces se programan las olimpiadas deportivas. Por lo tanto, ya que tenemos una conclusión que nos está indicando este conector, que por lo tanto los estudiantes no están activos, o tenemos otro conector, los estudiantes bajan su rendimiento académico. Como podemos observar en este argumento, podemos ver que los conectores lógicos, esos operadores lógicos, están identificados con ese color rojo. Y en cada uno de este argumento podemos sacar sus proposiciones simples, identificándolos con esa letra minúscula del abecedario, que en este caso sería P. Se programan actividades académicas, que lo podemos observar, ¿cierto? En cada una de esas oraciones y tener en cuenta la conexión, ¿no? Como en este caso se programan las olimpiadas deportivas. Luego dice, los estudiantes no están activos, ¿cierto? No están activos, tener en cuenta que al momento de sacar esas proposiciones simples, no colocamos el conector lógico, la parte de la negación de él. ¿Por qué? Porque en las proposiciones simples siempre colocamos en la oración, ¿cierto? Y nosotros ya indicamos si están con negación o en afirmación. En este caso nos están diciendo que es negación, pero ponemos en la parte de la simbología. Y los estudiantes bajan su rendimiento académico, teniendo en cuenta su lenguaje simbólico, ¿cierto? Con la parte de los conectores, P, entonces Q, ¿cierto? Por lo tanto, no R, en este caso, que son los estudiantes que están activos, y nos dicen que los estudiantes no estarán activos, o los estudiantes bajan su rendimiento académico. Es así como hay que recordar que tenemos nuestra parte de la simbología, que tenemos un argumento por medio de esos conectores lógicos. Nosotros identificamos cada una de esas proposiciones simples, que las identificamos con letras minúsculas del abecedario, especialmente pues PQRS, podemos sumar cualquiera de ellas, y podemos nosotros formar ese lenguaje simbólico teniendo en cuenta ya esas proposiciones simples de identificación con sus conectores identificados en el argumento. Luego nos indican a nosotros que hay las tablas de verdad, que era a lo que nosotros vamos a determinar si hay una veracidad o no hay una veracidad en ese argumento lógico, conformado por esas proposiciones simples. Recordarles a ustedes que esas proposiciones simples son las principales que nos dan a nosotros. En este caso teníamos PQRS. En este ejemplo nos podemos observar que tenemos PQR, ¿cierto? Que hay que identificarlos a ellos. ¿Por qué? Porque por medio de ellos nos están dando a nosotros, ¿cierto? Que siempre hay que utilizar una fórmula que nos dice que es 2 a la n. Aquí la tenemos, donde el 2, que es la base, siempre va a ser, y n va a ser el número, que es el exponente, es el número de proposiciones simples iniciales que nos dan. En este caso son 3, por ende nos van a decir que yo debo multiplicar 3 veces ese 12 y nos va a dar 8, ¿sí? Al darnos 8 vamos a indicar la cantidad de filas que tiene mi tabla de verdad. Tener en cuenta también aquí primordial esos conectores lógicos que tiene cada uno de los argumentos que nos dan, porque primero hay que identificar las proposiciones simples del argumento, luego asignar las variables, las proposiciones simples, luego tener la traducción simbólica del argumento, luego combinación. Luego me dice que es la combinación de todos los valores de la tabla de verdad. Y por último, resolver las operaciones lógicas. Entonces es así como nosotros tenemos que identificar muy bien esa construcción de tablas de verdad para luego ya nosotros tener esa parte de la operatividad ya resultante, que es nuestro
lo último que nos van a dar, que nos dan a nosotros, que en este caso es la parte simbólica final que ya tenemos de ese argumento para poder ver la veracidad que nos va a dar, que nos va a arrojar, teniendo en cuenta, ¿cierto? Esos valores de tablas de verdad, ¿sí? Indicándonos en cada una de ellas y teniéndolo en cuenta cuando hablamos de la conjunción, que es de conector lógico y cuando las condiciones que él nos está indicando, que cuando ambas son verdaderas, le va a dar verdadera. Es la única opción que tiene él de veracidad. Las demás va a ser falsa, cuando la primera es verdadera y la segunda falsa, mirando el orden que nos está indicando esa, esa parte de la conexión, ¿no? Luego viendo también en la parte de la disyunción, que es con el conector lógico o, de igualmente que la única parte que tenemos nosotros de falsedad es cuando ambas son falsas. Es decir, que esas recomendaciones que nos dan esas tablas de verdad van a ser muy válidas para poder lograr el desarrollo de esas tablas de verdad. ¿Sí? Igualmente con la implicación y lógicamente con la equivalencia. Recordarles a ustedes que esta tabla es la que deben de tener a la mano para poder desarrollar esa tabla de verdad en su resultado, llegando aquí a lo que es la tautología, la contradicción y la contingencia, que es lo que nos solicitan ver si tenemos una veracidad en ese argumento que nos dan. Recordando que si nos dan esa tabla de verdad, toda es verdadera, va a ser una tautología. Si es una contradicción, pues van a ser todas falsas, pero que si hay verdaderas y falsas, así sea solamente una verdadera o una sola falsa, va a ser contingencia. Entonces, es eso lo que nosotros prácticamente se puede evidenciar en esa parte de nuestra primera unidad. Luego nos dice que demostrar la validez del argumento, ¿sí? Entonces, recordarles a ustedes que para esa demostración de leyes de argumento, pues lo principal que tenemos que tener en cuenta son las leyes que nos dan, ¿cierto? Asignar las variables de esas proposiciones en cada proposición simple, realizar la traducción lógica de esas premisas, organizar el argumento de forma vertical, numerando las premisas, utilizando las reglas de diferencia, reemplazando que conduzcan a unas nuevas premisas, ¿cierto? Que se debe de escribir abreviadamente la regla y el número de premisas que van a utilizar y que se van a aplicar. Y por último, pues el proceso de inferencia que llega a la conclusión de ese argumento. Aquí nosotros tenemos esas reglas de inferencia, recordándole algunas de ellas, modos poniendo ponen, donde nos dicen que tengo un conector lógico condicional, donde debo de tener otra premisa, otra proposición que esté esa P, ese antecedente para llegar a una conclusión como tal. Igualmente a modo soliendo ponen, silogismo hipotético. Esas son nuestras reglas de inferencia que hay que tener muy claras para lograr nosotros a llegar a una demostración por esas reglas de inferencia. Aquí podemos observar un ejemplo que traemos aquí a colación, que tenemos tres, ¿cierto? Proposiciones, ya que en este caso están compuestas nuestras premisas y tenemos una conclusión. A esa conclusión hay que llegar, ¿cierto? Entonces, salen nuevas conclusiones como tal, ¿cierto? Salen nuevas conclusiones como tal, entonces es ahí donde nosotros tenemos que lograr teniendo en cuenta estos argumentos que tenemos acá. Entonces nos dicen que cada una de ellas tenemos y entonces vamos a llegar a Q y S. En este caso hay que sacar y tenemos que en la premisa 3 podemos observar que por medio de la simplificación nosotros, como muy bien lo dice simplificar, podemos sacar alguna de ellas, ya sea P o ya sea Q. En este caso nosotros por simplificación en premisa 3 vamos a sacar a P, ¿sí? Luego nosotros teniendo esa nueva, porque recuerde que esas son las indicaciones que nos dan, sacar una nueva, entonces vamos a sacar en la quinta, vamos a sacar lo que es Q. ¿Por qué sale Q en este caso? Hola, hola. Hola, hola. Sí, hola, tutora. Profe, creo que tienes problemas con el micrófono. Hola, hola. Profe, Ahí te te estábamos escuchamos, profe. No, no sé. Hola, hola.
Profe Nini. Bueno, creo que salió de la sala. Voy a ingresar nuevamente. Bueno, entonces voy a continuar yo desde acá, no hay problema. ¿No? ¿Me confirman, por favor, cómo me escuchan allí? Sí, profe, sí se escucha. Hola, ¿me están escuchando, estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, te profe. estamos escuchando. Vamos a ver si me están escribiendo. Ah, ok, sí me escucha. María Alejandra me dice que sí. ¿Verdad, María Alejandra? ¿Sí me escuchan? ¿O Sí, pueden profe, sí activar se el la micrófono y confirmarme si me escuchan, por Sí, favor? señora. Sí, estamos escuchando. Sí, estamos escuchando. Bueno, ok, listo. En este momento les estoy compartiendo mi pantalla. ¿La pueden visualizar? Sí, señora. Profe. Sí, señora. Confirman, por favor, si pueden visualizar mi pantalla. Sí, profe. Sí, señora. Actualizamos, profe. Ok, ¿Será? perfecto. Pregunto, ¿en qué parte iban? ¿Creo que iban en las salas de verdad? ¿Aquí? Estimados estudiantes, En la ¿en qué regla de parte iban? inferencia. Íbamos en las reglas de inferencia, tutora. Más abajo, tutora. ¿No se acuerdan o no estaban colocando atención como yo? Más abajo. Angie, ibas a decir algo. ¿En dónde iban? Reglas de inferencia. En las reglas de Más inferencia. Ah, abajo. ok, listo. Acá, resumen de las reglas de inferencia. ¿Sí? Sí, profe. Listo, bueno, muy bien. Entonces, bueno. Las reglas de diferencia. Las reglas de diferencia nos sirven es para nosotros poder demostrar la validez de un argumento, ¿verdad? A ustedes en la unidad les presentaban unas premisas y les presentaban una conclusión y su lenguaje simbólico. A partir del desarrollo de esas premisas, ustedes debían de implementar estas reglas de inferencia y lograr despejar cada una de las variables por proposiciones simples para llegar a demostrar que el argumento es válido. Estas reglas de inferencia, por supuesto, como lo dijimos en su momento, no es que tienen que aprendérselas de sino que sí tenerlas a la mano para poder aplicarlas y fijarse muy bien en cómo es la estructura de esas reglas de inferencia para poder aplicarlas allí en el ejercicio. Entonces, en este caso, pues estas son las reglas que les traemos, las más utilizadas, hay muchas más. Entonces, las más usuales son la modus ponendo-pones, toles, silogismo hipotético, asunción, disyunción, doble negación, simplificación, que es la más fácil, digamos, y la que yo siempre le indico a los estudiantes que lo utilicen siempre que tengamos una premisa con conector y tenemos otras, ¿listo? Entonces aquí tenemos un ejercicio para demostrar la validez del argumento a partir de las leyes de inferencia. Entonces, como les decía, en el ejercicio les muestran tres premisas. Una conclusión y a partir de la demostración de esas premisas llegábamos a esta Q y S. ¿Cómo lo hacemos? Pues en ese caso el ejercicio tiene tres premisas y son premisas compuestas. ¿Por qué compuestas? Pues simplemente porque están compuestas, como su nombre lo indica, por dos proposiciones simples y un conector lógico. Entonces, en este caso, miren que tenemos aquí una premisa con conector y, que como lo dije hace un momento, siempre le decía a mis estudiantes, cada vez que ustedes tengan una premisa con conector y, arranquen con esa. ¿Con cuál ley podemos aplicar con esa premisa? Con la ley de la simplificación. Porque es muy fácil la ley de la simplificación. Ella me dice que si tengo una premisa con dos variables o proposiciones simples, simplemente puedo anular una de las variables y me queda resultado la otra. ¿Sí? Y eso lo puedo hacer o bien sea anulando a P
o bien sea anulando Q, o bien sea anulando la variable que ustedes tengan en el ejercicio. Entonces, en este caso, obtuvimos una... Recuerden que llevamos siempre el orden de las premisas y si teníamos 3, la siguiente era la cuarta. Obteníamos una cuarta premisa. Era P, aplicando la ley de la simplificación en la premisa 3. Entonces, ahora, como ya tengo una premisa con una variable solita, puedo utilizar otra premisa que tenga P para poder anular a P con P. Recuerden que lo que queremos es ir despejando cada una de las variables. Entonces, aquí tenemos una premisa 1 que tiene P y la puedo utilizar. Por lo tanto, viendo la premisa número 1 que tiene el conector, entonces, si tiene a P, y en la premisa número 4 tengo a P, entonces voy a utilizar la premisa 1 y la premisa 4. ¿Con qué ley la puedo utilizar? Pues en este caso vamos a utilizar la modus ponens opponens, porque su estructura se ajusta a las premisas que yo tengo, donde tengo una premisa número 1 con un conector entonces, y las variables están positivas, y tengo una premisa 2 con una variable solita. Entonces, ¿qué es lo que me dice la modus ponens opponens? Que simplemente anulo esa variable que se repite, digámoslo así de manera rápida, y nos queda la otra variable. En este caso, anulamos P con P y me quedaría Q en una premisa 5. Entonces, en la premisa 5 obtendríamos... Aplicando la ley del modus ponens opponens en la premisa 1 y 4. Pero aún no hemos llegado a la conclusión. Recordemos que la conclusión es Q y S. Bueno, entonces continuamos. Ya despejamos a P, ya despejamos a Q. Necesitamos despejar otra variable. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos utilizar la ley de la... no, tenemos que despejar a S. Entonces, puedo volver a utilizar la premisa número 3 para aquí despejar a S. Recordemos que esta premisa número 3 tiene el conector I, y con el conector I yo puedo aplicar la ley de la simplificación. Entonces, aplicamos nuevamente la ley de la simplificación y ya no voy a despejar a P, que fue lo que hice aquí en la premisa número 4, sino que vamos a despejar a S. Entonces, quedaría que en la premisa número 6 tengo a S aplicando la ley de la simplificación en la premisa número 3. Y con eso ya hemos despejado las variables P, Q y S. Mi conclusión dice que es Q y S. Es decir, que debo adjuntar la variable Q con la variable S. ¿Lo puedo adjuntar a partir de una ley? Sí. ¿Cómo se llama esta ley? Se llama la ley de la adjunción, que me dice que si tengo dos premisas con una variable o proposición. Entonces, puedo adjuntarlas a partir del conector I. Por lo tanto, en la premisa número 7 me quedaría Q y S. Aplicando la ley de la adjunción con la premisa 5 y la premisa 6. Y así hemos llegado a la conclusión de este ejercicio y demostramos que el argumento es válido, por lo tanto, sus tablas de verdad deben dar una tautología. ¿Bien? Bueno, en la unidad 2. Pasemos a la unidad 2, que yo digo que es la unidad más sencilla. Fue la tarea más fácil que la cual ustedes pudieron enfrentarse y trata sobre los temas de cuantificadores y proposiciones categóricas. Entonces, lo mismo, esta unidad 2 presentaba una tarea de 4 ejercicios, donde ustedes deberían de haber seleccionado una letra y desarrollar de esos 4 ejercicios la misma letra. Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Qué es un cuantificador? Pues simplemente un cuantificador es esa palabra o esa expresión que me permite decir la cantidad, contar, ¿cierto? O decir de qué estoy hablando y de cuánto. Entonces, los cuantificadores más utilizados son la palabra todos, algunos, ninguno, no todos. Profe, ¿está hablando? No se le escucha. Profe, no se escucha nada. No se escucha, profe. No lo escuchamos. Profe Lorena, profe Lorena. Profe.
Profe Lorena, creo que le pasó lo mismo que a mí. Profe Lorena, ¿me escucha, profe? Profe Nini, pero ustedes la escuchan. Ustedes me escuchan a mí, pero ella no me escucha. Le pasa lo que me pasó al comienzo, por eso me sacó de la reunión. Pero ella no nos escucha. Era lo mismo. Yo también no les escuchaba a Cuantificador ustedes. existencial. Lore, ¿nos Tenemos un escucha? cuantificador existencial único. Sí, sí te escuchamos. Mi profe, lo que pasa es que no le escuchamos nada de lo que habló. Creo que le sucedió lo mismo que a mí, pero a mí me sacó de la reunión. No le escuchamos nada. Que les cayó la señal a esta señora. Pues con Alberto, entonces Buenas tardes, no te escucho. No se escucha nada. Decidimos en qué categoría se encuentra. Bien. Entonces, si es de categoría A, debe ser un cuantificador. Qué pena, profe, no se le escucha nada. Profe Lorena, ¿me escucha? Profe, no se le escucha. No le entendí lo último. ¿Podría repetir, por favor? Permítame un momento, estudiantes. Permítanme un momento ya, por favor. Profe, podemos ver pantalla. Sería el predicado. En este caso sería negativo. Profe Lorena, ¿Listo? profe Lorena, Sí, ¿me señora. escucha? Sí, Profe señora. Lorena, he tratado de comunicarme con usted, no puedo. Yo no he podido compartir pantalla, a su merced no se le ha escuchado nada, Lore. ¿Me está escuchando? Hola, Lorena. Que la señal está mala. Lorena, ¿me escucha? Lore, ¿me escucha? Profe Tutora Lorena. Lorena. No. Profe Lorena.
Permítame, estudiante. La notificación que dice que el micrófono no funciona, darle en configuración de dispositivo para arreglarlo. Entonces, hola, hola. Hola, hola, ¿me confirma si me escuchan, por favor? Sí, Ahí tutora, sí yo se lo le Hola, escucha. ¿estamos escuchando? Hola. Sí, sí la escuchamos, profe. Bueno, estudiantes, les indico, hemos tenido problemas, inconvenientes de conectividad, no sé, pero no nos está dando respuesta Team bien a nuestro encuentro. Entonces, la profe Jamie Lorena indicó un mensaje, por favor, leerlo, ¿sí? Vamos a ir directamente al desarrollo de nuestra actividad. ¿Me están escuchando? ¿Me confirman? Sí, Sí se le tutora, yo te escucha, profe. escuchamos. Profe. Sí se le escucha, profe.
Bueno, estudiantes, de nuevo, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profe. Sí, señora. Ok, listo. señora. Bueno, antes de que se me vaya otra vez de nuevo, porque es que no sé qué está pasando, entonces directamente en el chat la profesora Lorena envió el enlace para entrar a la actividad. Vamos a desarrollar nuestra actividad. Ahí está, donde ustedes pueden ingresar para desarrollar ese test. Igualmente vamos a encontrar preguntas de nuestras unidades vistas y es así como nosotros vamos a encontrar el tipo de pregunta en nuestra pod. Entonces la idea es eso, hacer un repaso, hacer ese taller interactivo que tenemos, pues saber cómo nos va y que teniendo en cuenta que pues hemos poseído algunos problemas, le pedimos disculpas por eso, pero la verdad no sé qué está pasando. Entonces, me confirman si han podido ingresar. Ella ya ahí adjuntó el enlace, el link para que ustedes ingresen. También está automáticamente está el número, ¿cierto? El código para poder ingresar. Disculpe, Entonces, profesora. señor, ¿De qué chat estamos hablando, ya que nosotros no tenemos acceso al chat de la reunión? no tiene nada. ¿Por dónde ingresaste? Si usted no ingresó por el correo institucional, se nos complica un poco. Los demás sí han podido ingresar. ¿Me confirman que han podido ingresar, por favor? No, yo no he podido ingresar. Háblame, No, ¿quién no yo ha podido? Buenas No, noches. yo No, ingresé con el correo de la universidad. Yo también estoy por aquí, y no puedo ingresar. Bueno, entonces, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Señora, Ok, Señora, yo le entonces escucho. Sí, señora. ya han ingresado. Mire que ya tenemos participantes en el juego. La profe me dice que cuántos tenemos. Profe, ¿me confirma? Ya tenemos 7, es decir, que revisen cómo ingresaron ustedes porque ellos han podido ingresar al chat, ya están dentro del juego. Ok, ya se está compartiendo por el grupo que tenemos, pendiente los estudiantes de la profe Lorena, por el grupo de WhatsApp que tiene ella y los míos por el grupo de Sky, ¿listo? Hola. 35, 30, 40, 30, 30, 40, 31, 40, es que sí. 31, 40. Compañeros, ¿pueden apagar los micrófonos, por favor? ¿Me podrían decir cuál es el pin del juego para ingresar? Gracias.
Bueno, estudiante, ya tenemos 20 participantes, faltan los demás. Buenas noches. ¿Cuál sería el PIN de ingreso? Se están dando las indicaciones, tengan pendiente. Los que no han podido ingresar al chat de este encuentro, porque no ingresaron por el correo institucional o no han podido ingresar, los estudiantes de la profe Jamie se envió el enlace y todo, ¿cierto? Lo necesario para ingresar por el grupo de WhatsApp. Los estudiantes de la profe Nini y Johanna se enviaron por el Skype. Revisemos, por favor. ¿Alguien que me confirme si me escucharon o no, por favor? Sí, profe. Sí, se escuchó. Listo. Julio, ¿ha Sí, podido señora. ingresar o no? David, ¿ha podido ingresar o no? Sí, señora. Sí, Disculpa, donde Ok. dice su nombre en la pantalla, ya toca esperar que ustedes le den iniciar, ¿cierto? Señor, sí, señor. Es decir, ahí tienen que ustedes que ingresar, escoger una carita de ese, ya comienza el inicio. Ah, ok, listo. La profe todavía no ha dado inicio. La idea es que apenas estemos todos conectados allá, entonces la profe Lorena da el inicio a la actividad. Entendido, muchas gracias. Bueno, estimados estudiantes, ¿me confirman por favor si me escuchan? Vamos a dar inicio al test. Profe, tengo una duda. Yo responde? ya entré con mi correo y no me aparece aún así el chat. Compartir pantalla y le voy a dar inicio. Sí. Bueno, vamos a dar inicio entonces a este test. Sí, claro, esa señora es una solapada de que le responde muchas cosas a él. Estoy en el trabajo. Yo le dije, no dije sí o no. No, señora Luisa, no salió de la segunda línea. Ay, lo siento mucho, no, salió para embarazo. ¿Seguro? Si quieres. Profe, disculpe, ¿puede silenciar el micrófono? Sí, ya. De matemáticas de la UNAM, entonces desde pequeño me apasionan las cercanas. Tanto que este año en el proyecto de matemáticas de la UNAM y obtendrá excelentes notas. La forma correcta para conseguir la análisis es, entonces, tener en cuenta las expresiones simples para determinar el número de filas y columnas a partir de la fórmula 2 elevado a la n, que es para hallar las filas. Y lo demás, vamos a ver qué dice. Ya 6 han dado respuesta. 6 han dado respuesta. Un poco de activar la cámara, para que me vean que estoy aquí. Ujú. Un 6. Se han dado respuesta. 25 segundos. 17. Ay, qué pesar que se fue el sonido. Está chévere. 6.
5, 4, 3, 2, faltaron creo que 2 por responder. Se terminó el tiempo. 4 respondieron correctamente, los demás errados. Y Andrea Vélez va en la cabeza. Muy bien, clasificación. Siguiente. Pregunta número 2. Selección múltiple con única respuesta. ¿Líneas pueden ingresar a la llamada, a la reunión? Hola, mi profe, sí, ya estoy otra vez de nuevo. Listo. ¿Algo estoy en el chat o nada? Algunos que no han podido ingresar, pero pues estamos son por los otros grupos. Por ese nadie ha vuelto a escribir nada. No me ha escrito. Con respuesta. 11, 13 respuestas. 14. Y el tiempo corre. 46 segundos. No. 9 respondieron bien. 9 de 19, 20, 21. Daniela subió. A ver, tengo ganas de venir a es un escalador más alto. Respuesta. Muy bien.
La racha más alta. Voy a seguir. Bueno, vamos a ver cómo les va con esto. Una respuesta. Para responder. 4 respuestas. ¿Cómo va? No, yo no le escucho. Yo también tengo el micrófono activo y creo que usted tampoco me escucha. ¿Ah, sí? Por ratos, entonces llega el micrófono nuevamente. Bueno, entonces, 24 respuestas. Vamos a ver cómo fue. Todos estudiantes bien, uy, bueno. Gracias por Daniela. Mira, tiene una racha de 4, después es más alta, pero Nico, ya la cabeza. Siguiente. 5 preguntas. 15. Necesitan tener las leyes de diferencia a la mano. Así mismo va a ser para las pocas, con las leyes de diferencia a la mano. Las respuestas. Reina ley. Todas las proposiciones son afirmativas. Entonces, posible. Encontramos la ley de diferencia. 5 respuestas. Y algo. 5 segundos. Tres, dos, 1. 15 estudiantes bien. Bueno, más de la mitad, más de 50. Vamos a ver cómo queda ese podio. Nicole mantiene. 3 escalones, aunque aún le falta para aparecer en pantalla. Vamos a ver. Pregunta número 6.
de cuantificador. Si es afirmativo o negativo. Muy fácil. Muy fácil el tipo de cuantificador. ¿Qué respuesta? Cuantificador. Bien. Bien, estudiantes, bien. ¿Cómo con eso? Wow. La Daniela sube con 6 respuestas correctas seguidas, Daniela. Súper bien. 6 respuestas seguidas correctamente. Vamos con la pregunta 7 de 15. Tradición en lenguaje natural que representa la operación entre conjuntos. Esta operación que está aquí. ¿Cómo se escribiría eso en lenguaje natural? Sí, respuesta.
¿Quién desocupó plato primero?
Hola, hola, estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ok, bueno, qué pena con ustedes. La verdad hemos tenido inconvenientes, no sé qué sucedió, pero bueno, tratamos de hacer la actividad esa actividad que ustedes pudieron desarrollar ahí en Kahoot es similar en las preguntas que les van a salir a ustedes en ese cuestionario. Puedo tener en cuenta que pues son 3 tipos de preguntas también que ustedes las van a encontrar ahí. De igual manera, tener ustedes a la mano todos esos ayudas que podemos tener para resolver nuestra actividad, esas leyes de inferencia, esos conectores lógicos, si no los tenemos claro, ¿sí? Todo para ver nuestras respuestas de nuestras tablas de verdad, si